Este es el 32º quito astrológico para sobrevivir al apocalipsis, y hoy vamos a hablar de que Marte y Mercurio hacen conjunción entre sí y con la luna negra en el signo de Escorpio y que el Sol entra en el signo de Escorpio. Entonces vamos a tener una semana muy movida con emociones muy intensas. Pero antes de entrar en el tema del día, te pido que te suscribas, comentes, pongas me gusta, compartas este video y todas esas cosas que ayudan a que este quito astrológico siga creciendo. Entonces, mucha intensidad emocional, decía, y emociones muy propias de lo escorpiano, ¿no? En este ingreso del Sol a Escorpio se tematizan las cuestiones escorpianas y obviamente vamos a tener cuestiones ligadas al poder, a la sexualidad, a la muerte, a los duelos y también a las emociones en general. Pero en particular, con Escorpio nos vamos a encontrar mucho con las emociones más intensas e incluso podría decir algo así como las emociones más intensas y con peor prensa. Hay emociones que tienen un visto bueno social mayor que otras, y bueno, quizás incluso podría decir que con razón. Pero, por ejemplo, el enojo es algo que muchas veces nos cuesta mucho vivir, sentir y procesar. eh, y en muchas ocasiones hay algo del enojo que cumple una función muy importante dentro de nuestro mundo emocional. Vamos a trabajar un ratito con esta emoción, aprovechando que está tan puesta sobre la mesa. Tenemos por un lado que el enojo cumple algunas funciones psíquicas. Por ejemplo, dentro de los procesos de duelo, que es algo que va a estar muy sobre la mesa, tanto por el ingreso del sol como por este contacto con la luna negra, que en muchas ocasiones la luna negra en nuestra carta natal señala lugares en donde hay duelos que no se producen, que no se realizan, que no logramos encontrarnos con esos duelos, permitirnos esos duelos. Y entonces a veces los contactos en tránsito de la luna negra van a remover estas cosas internas que nos resistimos a duelar. Marte y Mercurio tocando a la luna negra pueden traer una gran convocatoria a que aparezca justamente el enojo, a que podamos nombrar algo de ese enojo que vehiculiza el despliegue, el desarrollo de un duelo. Muchas veces lo que retenemos en los procesos de duelo tiene que ver justamente con el enojo, con enojarnos con quienes nos lastimaron, con que enojarnos a veces irracionalmente, ¿no? Muchas veces pasa que nos enojamos con los que se mueren, con los que se van, y que de pronto entendemos que nadie elige morirse, pero sin embargo sentimos esa emoción. Y es importante lograr permitirnos sentirla y darle un lugar, habilitarnos el contacto con esa emoción para poder justamente seguir adelante con el proceso de duelo. Entonces, este es uno de los lugares en donde el enojo se vuelve importante y se vuelve parte de los procesos emocionales que vivimos. Después también el enojo muchas veces nos permite sostener límites. Dentro de la posibilidad de decirle a alguien que no, muchas veces lo que nos da la fuerza que necesitamos para poder decir que no proviene del enojo, proviene del malestar y de la incomodidad que fuimos acumulando en distintas situaciones en donde no pudimos decir que no, proviene de cierta fuerza más vital y más visceral que nos da la posibilidad de sostener ese no, de sostener ese límite. Entonces, ahí el enojo también cumple una función muy importante, incluso diría de estructuración de la propia subjetividad. Por cierto, sí, claramente, el enojo tiene otro componente, más ligado a la agresividad, más ligado al daño, más ligado a, en general, cierto proceso de acumulación. Y acá es interesante porque una de las claves de Escorpio es la acumulación, una de las claves del mundo emocional escorpiano es la acumulación. En Escorpio tendemos mucho a acumular y a retener. Piénsenlo como opuesto complementario de Tauro. En Tauro está muy clara y muy fuerte la retención. La Tierra en general tiende a la retención. Bueno, en Escorpio vamos a vivir retenciones sobre todo en el nivel emocional. Si Escorpio tiene mucho que ver con la muerte, también es cierto que en Escorpio pasa mucho que retenemos lo que ya no tiene más cabida en la realidad, no dejándolo morir, que nos resistimos a lo que se muere, que nos resistimos a entregar eso que se muere. Esta posibilidad de entregarlo, de dejarlo ir, de dejar que lo muerto finalmente muera, es muy aliviadora, pero al mismo tiempo nos confronta con cosas que son difíciles, ¿no? Nos confronta con el no control. Si la muerte nos revela algo es que no controlamos. Nos confronta con la limitación de nuestro poder personal. No tenemos tanto poder sobre la realidad, no podemos evitar que alguien se muera, no podemos evitar que un vínculo se termine, no podemos evitar un montón de cosas en nuestra vida que con el tiempo vamos aprendiendo a aceptar,
que son así y que a veces nos caemos y que a veces perdemos. Pero todo esto es un gran desafío emocional. Y cuando hay mucha energía escorpiana en una carta natal o incluso en el cielo, estos temas van a ser relevantes y significativos. Entonces, parte de lo que vamos a estar trabajando es lo retenido. Dentro de esto retenido, muchas veces hay escenas dolorosas y difíciles, hay energía vital, hay cosas que en esa acumulación se van pudriendo dentro nuestro y de pronto surgen como un volcán en erupción a través de un enojo que se descarga a donde podemos. Y normalmente a donde podemos no es a donde este enojo realmente corresponde. Lo más frecuente es que cuando yo tiendo a retener el enojo, este enojo termine apareciendo por un lugar en el que no es adecuado que aparezca. Normalmente me enojo con algo y como no puedo procesar ese enojo y como no puedo transitarlo, atravesarlo y desplegarlo en este lugar, termina apareciendo por otro lugar. Lo más sencillo, por ejemplo, sería traer la imagen de que me enojo con mi jefe, pero no puedo descargar ese enojo con él, no puedo decirle lo que pienso, y entonces termina reapareciendo algo de ese enojo, de esa ira, con otros subordinados, por ejemplo, o con alguien que está en un lugar de fragilidad o de vulnerabilidad respecto de mí. Esto suele ser una dinámica muy frecuente, ¿no? Como esto que me duele, que me enoja, que me incomoda respecto de personas que están en una posición de poder más alto respecto de mí, termina descargándose en personas con las que están en una posición de menor poder respecto de mí. Está buenísimo tener cuidado justamente de esto, porque cuando el enojo de algún modo articula con la realidad que lo gatilla, muchas veces nos permite una transformación, un movimiento, un cambio, ¿no? Justamente esto que decía antes, poder poner un límite, poder sostener un límite. Y a veces esto, cuando yo me guardo el enojo y no puedo hacer nada con ese enojo, dentro mío genera una irritación muy incómoda que termina descargándose a donde podemos. Y esto muchas veces termina yendo también en desmedro de la propia vida, de la propia calidad de vida, de los propios vínculos. ¿No? Pongo esto que retengo adentro y que está irritado adentro, lo descargo con alguien a quien quiero, por ejemplo, generando una situación incómoda y dolorosa que justamente afecta mi propia vida. Pero incluso si así no fuera, si yo pudiera gestionar estos enojos y retenerlos y no descargarme con nadie, aún así hay algo de esto retenido que termina limitando nuestra vitalidad y nuestra alegría. La retención de emociones sobrecarga el hígado. El hígado sobrecargado nos hace tender al enojo o a la melancolía. Y tanto el enojo como la melancolía nos dejan en un lugar en donde el hígado cumple peor, por decirlo así, su función de regulación de la sangre y de regulación de la energía vital que tenemos disponibles. A mí me gusta mucho pensar que cuando el hígado está con mucho acumulado, queda dentro de lo escorpiano. Todo esto retenido en el hígado, estos enojos retenidos que se gatillan para este lado de la ira o de la melancolía, o estas emociones retenidas en general, ¿no? Pueden ser emociones de pérdida, pueden ser emociones de lo más variadas, pero en esa retención terminan quedando pegadas o a la ira o a la melancolía. Y en esta retención el hígado va a funcionar dentro de Escorpio, cuando el lugar natural del hígado es Sagitario, es en relación con Júpiter. La posibilidad de que el hígado regule adecuadamente nuestra sangre nos trae un contacto muy profundo con la vitalidad y con la alegría, que son cosas muy fuertes en Sagitario. Entonces, la retención, por más que yo logre regularme y no descargarme con nadie, termina haciendo que yo pierda potencia vital, vamos a decirlo así, ¿no? Que yo pierda caudal de energía vital disponible, que yo pierda la disponibilidad de ese caudal de energía vital. Entonces es interesante trabajar con esto retenido, con la descarga de esto retenido, para poder justamente acceder a ese caudal de energía vital que me permite esto, un hígado limpio, por decirlo así, un hígado descongestionado, dicho de otro modo, un mundo emocional descongestionado. A veces necesitamos llorar, a veces necesitamos gritar, a veces necesitamos descargas físicas y en ocasiones necesitamos hacer procesos más corporales, más físicos, pero en cualquier caso, lo que hagamos durante este periodo que tenga que ver con esas descargas, con esos drenajes, con esas limpiezas, va a ayudar mucho a que se abra espacio, un espacio más disponible para la vitalidad. Dentro un poco de esta misma dinámica o de esta misma tónica,
Me gustaría mencionar algo de el ingreso del Sol al signo de Escorpio, siendo que el regente de Escorpio, Plutón, está en Acuario, que dejó de retrogradar y está de nuevo directo, y que también el 23 de octubre, no, perdón, el 24 de octubre el Sol va a hacer cuadratura con Plutón, ¿no? Entra Escorpio el 23 y el 24 es cuadratura con Plutón, hace un aspecto con Plutón. Y de este aspecto me gustaría traer algo del orden de una frase del Indio Solari que dice algo así como que eh, la confrontación implica que de algún modo vos te conviertas en ese monstruo al que estás combatiendo. Y me parece interesante pensar cuánto hay en este Plutón en Acuario de una enorme capacidad creativa que nos permite imaginar nuevos modos de articulación social, nuevos modos de vincularnos con el trabajo, nuevas formas de vivir esto, la relación con la memoria, con la historia y con la familia, temas plutonianos, nuevos modos de vivir la relación con lo social, con lo colectivo, Acuario, ¿no? Entonces, en todas estas potentes capacidades de imaginar nuevos mundos posibles, nuevas vinculaciones posibles, nuevas asociaciones posibles, nos invito con este Sol en Escorpio a poder darle un poco de lugar a esto. En parte, con toda esta energía escorpiana en el aire, la invitación sería a este proceso de limpieza y de depuración que deje espacios vacíos en los cuales algo nuevo pueda surgir, aparecer, emerger, aflorar. Muchas veces esto es complejo y muchas veces justamente nos quedamos atrapados, atrapadas en esas confrontaciones que nos mantienen ligadas a aquello con lo que nos confrontamos, ¿no? Entrar en una relación de conflicto implica un vínculo. El conflicto también es un vínculo. Entonces, muchas veces cortar con estos conflictos es también cortar con vínculos que implican toda una serie de cosas. Por más que yo esté en una posición o en la otra, que me guste, que no me guste, que me pelee o no me pelee, hay algo de ese vínculo que implica una serie de cosas, que implica coordenadas vitales, por ejemplo. Obviamente hay muchísimas circunstancias de la vida en donde justamente esto que decía antes, ¿no? Enojo, límites, y estos límites y este enojo implican una confrontación. Sin dudas, ¿no? Hay muchísimas circunstancias de la vida que implican esa confrontación. Pero con Escorpio muchas veces nos vamos a encontrar con esto que retenemos más allá de su realidad. Y entonces la pregunta que pondría acá es, ¿cuáles conflictos estamos sosteniendo a pesar de que ya no tienen que ver con la vida actual que vivimos? ¿Cuáles conflictos sostenemos a pesar de que quizás tenemos más margen de acción y de movimiento, un camino abierto, disponible, por donde podemos desplegarnos y caminar y movernos, construyendo otros lugares posibles? Quiero decir también que en esta cuadratura Sol-Plutón se enfatiza mucho algo que es un recontratema en Escorpio, que es el encierro. Muchas veces las situaciones de encierro se dan justamente porque yo no concibo la posibilidad de que haya una afuera. Si yo no ubico un otro lugar posible en el que poder vivir, estar, existir, aprender otras cosas y vivir de otra forma, hay algo de un encierro que se vuelve muy profundo, ¿no? Podríamos decir algo así como que estamos encerrados en los límites del universo porque no podemos concebir nada más allá de esto. Quizás porque el universo se termina y se terminó todo y es verdad que no hay nada más allá, pero es solo una imagen para que ubiquemos algo de esto, ¿no? Si no creo que haya nada más allá de nuestro sistema solar o de la propia Tierra, entonces esos son los límites que me mantienen acá adentro. Muchas veces la posibilidad de liberarme real y profundamente de una situación de opresión, de sometimiento, de una situación que estoy padeciendo, es poder tener la capacidad de imaginar algo más allá. Esta imaginación normalmente implica un encuentro con alguien, con algo que está del otro lado y que me permite concebir algo de esto. Entonces, nos invito a ver cuánto podemos, durante este periodo, drenarnos un poco, dejar un espacio vacío y empezar a imaginar otros puntos de conexión posibles con la vida, con otras personas. Esto en términos emocionales es re fuerte, ¿no? Una y otra vez nos encontramos de nuevo con el mismo personaje que nos produce el mismo daño. Una y otra vez nos encontramos con esta pareja que nos quiere pero no nos quiere, que nos es infiel, que hace esto, que hace aquello, que hace lo otro. La repetición en términos emocionales es muy fuerte y es muy frecuente que se repitan cosas en nuestra vida por una serie de cosas que no me voy a entrar ahora en el detalle, pero sí que enfatizo esto, ¿no? Que muchas veces la repetición, lo igual que vuelve una y otra vez,
Es el resultado de una relación emocional con el mundo que de algún modo podría decir algo así como que hasta necesita esa repetición. De hecho, astrológicamente la luna produce seguridad emocional a través de la repetición. La luna tiene ciclos que se repiten una y otra vez, y el modo de producir seguridad emocional de la luna es que esto que se repite, ¿no? Vuelvo a comer las mismas comidas porque sé que son comidas que me nutren, me alimentan y no me matan. Vuelvo a repetir ciertas historias y ciertas escenas porque sé que son escenas e historias seguras. Y esto muchas veces en el signo de Escorpio trae repeticiones más morbosas, más densas, más pesadas, más incómodas, más sufrientes. Y es interesante ver cuánto la posibilidad de poder concebir otro mundo, una afuera, que contraste, que me sirva de contrapunto con este adentro, se vuelve profundamente liberador. Entonces, la invitación es esta, a ver cuánto podemos dejar de confrontar con estos fantasmas, con estas escenas que confrontamos una y otra vez, con estos personajes, con estas personas con las que estamos confrontando, e inaugurar en ese espacio que queda vacío cuando yo me retiro de la confrontación, nuevos escenarios posibles, nuevos vínculos posibles con otras personas, nuevas situaciones, nuevos encuentros, nuevas potencias. Insisto, muchas veces la confrontación no es algo que yo necesite abandonar, sino es algo que me voy a necesitar permitir ejercer y desplegar. Muchas veces lo que está retenido desde diferentes lugares es la posibilidad de decir, che, no, no me parece, no estoy de acuerdo y me voy a plantar acá y pelearemos todo lo que haya que pelear, pero yo no estoy de acuerdo con esto. Muchas personas necesitan lograr llegar a ese lugar, ¿no? En donde dicen, che, bueno, tendré que pelearme, pero necesito defender lo que creo, lo que siento, lo que pienso, lo que me parece. Pero en muchas otras ocasiones, incluso estas mismas personas que tienen que aprender a dar ciertas batallas en un área de su vida, hay otras áreas de su vida en donde pueden necesitar simplemente dejar ir ciertos conflictos y ciertas confrontaciones que ya no tienen más realidad en su vida y que ya no vale más la pena seguir peleando por esto, por lo que estuvieron peleando durante mucho tiempo. Muchas veces también los procesos de duelo tienen que ver no con permitirnos el enojo y atravesar el enojo, sino con soltar el enojo. Permitirme finalizar un proceso de duelo, permitirme el olvido y el recuerdo al mismo tiempo que traen los procesos de duelo, es en muchas ocasiones permitirme dejar de estar enojada, enojado con el que se murió y me abandonó, con esta pareja que no quiso estar más conmigo y se fue, con una situación que de pronto me dejó afuera, ¿no? Y sigo enojado porque no, si yo no me hubieran echado de este trabajo, mi vida sería otra. Y cada vez que me falta un poco de guita para llegar a fin de mes, vuelvo a insultar a este gerente que me expulsó, ¿no? Esto, poder atravesar ese enojo, poder dejar de estar enojado, es dejar de estar en vínculo. Y muchas veces lo último que nos queda de una persona o de una situación, lo último que nos liga a esa persona o a esa situación es el enojo. Abandonar ese enojo es también terminar de aceptar una pérdida que concluye finalmente. Esto pasa mucho en las relaciones amorosas, sobre todo a los pibes tiende a pasarle esto, ¿no? Los hombres tienden a quedarse con el enojo porque de algún modo no pueden soltar a esta persona de la que en algún momento estuvieron enamorados. Entonces la posibilidad de desarmar ese enojo muchas veces es la posibilidad de abrirnos a que ese proceso de duelo termine. Esto es un poco el corazón de lo escorpiano. Con una escena, con otra, en un lugar, en otro, de una forma o de otra, en Escorpio está muy presente permanentemente la muerte y todo lo que hacemos para evitar la muerte. La muerte y el control que intentamos ejercer para evitar que esa muerte inevitable y que es parte necesaria, indefectible de la vida, suceda, acontezca y aparezca. Y la muerte no es solo la muerte física que un día hace que no estemos más en este mundo, sino que es tan parte de la vida como en cada inhalación y en cada exhalación. Esto, quienes hayan acompañado el crecimiento de niñez desde bebés hasta su adultez, saben perfectamente cuán parte orgánica de la vida es la muerte, ¿no? Se muere el bebé para que nazca el niño, se muere el niño para que nazca un niño más grande, se muere la niña para que nazca una jovencita, un adolescente, se muere esa adolescente un montón de veces hasta llegar a la aparición de una adulta, ¿no? De un adulto. Entonces el proceso de muerte es un proceso muy profundamente parte de nuestra vida. Nuestra identidad permanentemente se construye y algo de esto se va disolviendo.
Obviamente, parcialmente, ¿no? Hay cosas que se sostienen y cosas que caen y se desarman. Permanentemente a lo largo de nuestra vida llegamos a ser cosas que luego dejamos de ser. Y poder lidiar con este proceso constante de transformación en el que estamos de una forma u otra, más o menos intensamente, con más o menos vertiginosidad, imbuidos a lo largo de toda nuestra vida. Quiero decir, hay momentos en donde es mucho más fuerte y esto astrológicamente lo nombramos como no, tenés un tránsito tremendo de Plutón con no sé qué, no, porque esta cuadratura de Urano no sé cuánto. Son momentos en donde ese proceso permanente, constante de transformación se intensifica. Pero este proceso constante y permanente de transformación es parte de la vida, es la vida. Y de algún modo cuando tenemos una relación saludable con lo escorpiano, con lo plutoniano, es cuando podemos de algún modo abrazar esta conciencia y esta idea del flujo permanente, del cambio permanente, ¿no? De la rueda que permanentemente está girando, moviéndose, de lo que se transforma todo el tiempo. Y esto en términos también físicos, también concretos, también del cuerpo, así de profundamente, así de intensamente, ¿no? Escorpio. La posibilidad de entregarnos a ese proceso permanente de transformación y de eso, de muerte, vida, resurrección, nos permite no sufrir lo escorpiano. El intento de control, de retención y de tener poder sobre la realidad para evitar que se den estos procesos de transformación implica sufrimiento, padecimiento, malestar. Pero cuando conquistamos un poder todavía más profundo sobre la realidad que nos permite entregarnos a que esta realidad está en un proceso permanente de transformación y que de un modo o de otro nos estaremos transformando, querramos o no, nos guste o no, hay algo ahí que se vuelve mucho más disfrutable y prodigioso, mucho más gozoso. Estas son las opciones en Escorpio, ¿no? ¿Te morís queriendo o sin querer? Y de algún modo uno nunca termina de poder morirse queriendo, ¿no? Como quiero decir, hay algo de la propia identidad que siempre se construye en resistiendo a la muerte, y hay algo saludable en esto, pero hay algo saludable en que esa resistencia no se rigidice. Es como si necesitáramos ir pudiendo hacer resistencias parciales y momentáneas de características, de cualidades, de deseos, de sueños, de cosas que son importantes para nosotros, y como si en ese movimiento fuéramos de cosa en la que nos aferramos a cosa en la que nos aferramos, como si fuéramos de liana en liana en la selva de la existencia. Ah, qué poeta. Bueno, les cuento un poco los tránsitos de la semana, un poco pasé por todos a lo largo del podcast, pero me detengo un cachito en mencionarlos. El 20 de octubre tenemos la conjunción de Mercurio con Marte. Acá aparece mucho la posibilidad de entender las cosas que nos enojan, entender por qué nos enojamos y poder nombrar algo, por un lado de nuestra potencia, de nuestra fuerza, y por el otro lado de lo que nos enoja, lo que nos molesta, lo que nos incomoda. El 22 de octubre reingresa Neptuno al signo de Piscis, está este último ratito, trayendo una última revisión del inconsciente colectivo, de nuestro imaginario, muy profundamente, y trayendo además una última revisión de cierta tendencia regresiva que habitamos como humanidad, un poco inevitablemente, ¿no? Siempre hay una parte de la población mundial que está intentando volver a un tiempo en donde todo fue mejor. Después del 23 de octubre está el ingreso del Sol al signo de Escorpio. Feliz cumpleaños anticipado para todas las personas escorpianas. Que en el mismo día, además, tenemos la conjunción de Mercurio con la Luna Negra. De nuevo, la posibilidad de nombrar, poner en palabras y entender algo de esto bien profundamente misterioso que aparece en relación a la Luna Negra. Prestémosle mucha atención a cualquier síntoma físico que surja el día anterior o ese mismo día, el 23 de octubre, porque seguramente está expresando algo más de lo inconsciente que de lo físico. Obviamente hay una relación muy profunda entre el cuerpo y el inconsciente, hay una dimensión del inconsciente que es muy corporal, algo de eso va a estar diciéndose en estos días. Y puede decirse esto de síntomas físicos, pero también puede decirse desde algo que podríamos equiparar al antojo, ¿no? Piensen en la imagen de una mujer embarazada que tiene un antojo. Algo así, esa dimensión física que nos interpela, algo del cuerpo interpelándonos y pidiéndonos algo, es Mercurio tocando la luna negra. Y es interesante escucharlo. Es interesante escucharlo. Muchas veces el pulso puede ser
disruptivo, incómodo, doloroso, perturbador, sangriento, pero puede haber una traducción de este pulso que sea saludable, ¿no? Tengo una imagen, me lo llevo a, me se me vino la condesa sangrienta de pronto y me viene la imagen de alguien que, no sé, tiene la fantasía de chuparle la sangre a otra persona. Capaz que está necesitando comer un poco más de carne. Algo así, ¿no? Como poder tomar de esa fantasía por ahí más morbosa, más perturbadora, que quizás hay algo que puede ser más o menos dulcemente satisfecho de algo de esto, no porque nos demos el permiso de ser crueles, sino porque algo de esto que aparece en esta imagen morbosa puede estar expresando un deseo que puede ser satisfecho de una forma saludable. Bien, y el mismo día tenemos también una cuadratura de Júpiter con Quirón, que trae la posibilidad de encontrarnos con algo que entregue sentidos nuevos a viejas heridas, algo que nos permita conectar de otro modo, de un modo más liviano y abierto, con viejas heridas. Em, Muchas veces la herida quironiana nos hace mirar al pasado con mucho dolor y con mucha incomodidad, con una sensación frustrante y nos hace tener presentes humillaciones que vivimos a lo largo de nuestra vida. Júpiter en Cáncer nos permitiría que ciertos cuidados nos permitan alojar de otro modo esta historia que vivimos, estos dolores, estas heridas que vivimos, liberándonos del peso. Bien, el 24 de octubre tenemos una cuadratura del Sol con Plutón, de la que ya hablé, y simultáneamente el mismo día hay un trígono de Mercurio con Júpiter. Y de nuevo, acá tenemos mucha agua en movimiento que toca también esto, este Quirón en Aries, que toca también los rencores, los enojos, las emociones más incandescentes, ¿no? Piensen en que Escorpio es un signo de agua y que de algún modo ese agua está a mucha temperatura. O incluso podríamos traer la imagen de la lava para Escorpio, ¿no? Esto líquido, pero con una temperatura enorme, como esto que está líquido por todo lo caliente que está. Mercurio está en Escorpio haciendo trígono con Júpiter en Cáncer y el agua probablemente esté revuelta y esté agitada. Entonces, puede que este contacto nos permita producir sentidos nuevos, entender cosas de otra forma y que nos permita también encontrar otras formas de nombrar, de contar algo de lo que habita las profundidades de nuestro inconsciente. El 25 de octubre, de nuevo, trígono de agua, Mercurio en trígono con Saturno, que está retrogradando en Piscis. Acá se arma un triángulo, ¿no? Entre Júpiter, Saturno y Mercurio, que se suma a un triángulo que ya está activo con la luna negra. Y en este triángulo hay mucho talento y mucha potencia transformadora y dinamizante respecto del propio mundo emocional. Este sería como el telón de fondo de todo lo que charlamos hoy. El Sol está entrando en Escorpio en el contexto en donde las aguas están profundamente removidas, sobre todo porque hay un cruce con la conciencia y el Sol también representa la conciencia, entrando en Escorpio, nos trae un flujo de la posibilidad de ver y de entender ciertas cosas que pasan en lo profundo de nuestro mundo emocional. Eso, mucha capacidad de ver y de nombrar algo de lo que hay en ese mundo emocional. El 26 de octubre tenemos una conjunción de Marte con la Luna Negra, que puede hacer que pasemos al acto, que pongamos en juego, que pongamos en movimiento cosas que están en lo profundo de nuestro inconsciente, tanto a nivel individual como a nivel colectivo. Algo termina de empezar dentro nuestro de un proceso de transformación profundo a nivel individual, insisto, y a nivel colectivo. Bueno, esos serían los tránsitos de esta semana. Este fue el kit astrológico para sobrevivir al apocalipsis número 32. Estuvo en la operación técnica Aime. Yo soy Sebastián Bru y me olvidé de contarles, les quería contar antes en este episodio que sigo en el proceso de terminar el libro sobre la luna negra que va a estar presentándose el 15 de noviembre en Buenos Aires. Se los voy a recordar igualmente la semana que viene. Pero si tienen ganas de sumarse, de venirse a la presentación, va a ser ahí cerca del Cid Campeador, cerca de Parque Centenario. La entrada es gratis, pero está bueno que se inscriban porque hay una capacidad limitada del lugar. Bueno, eso, mis redes, sebabru.astrología, sebabru.com, mi página web. Nos estamos viendo la semana que viene y espero que transiten con un poco de blandura y dulzura esta semana intensa. Un abrazo.